Bien, vamos a continuar con nuestra serie en el libro de Mateo. Este día vamos a estar viendo el pasaje del libro de Mateo en el capítulo 8. Nosotros hemos estado durante las últimas semanas en una serie en el libro de Mateo al cual hemos llamado El Mesías ha llegado. Así que vamos a estar leyendo estos versículos. Nos vamos a poner en pie para leerlos juntos. Yo voy a estar leyendo y también va a aparecer en pantalla si usted no ha traído Biblia. Así que el sermón del día de hoy lleva por título la fe que conmueve. Así que vamos a darle lectura a la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y bajo la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al entrar Jesús en Cafarnaún, se le acercó un centurión y le rogó: Señor, mi criado yace en casa paralítico y con muchos sufrimientos. Y Jesús le dijo: iré a sanarlo. Y el centurión le respondió: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una sola palabra tuya bastará para que mi criado sane. Porque yo también estoy bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Si a uno le digo que vaya, va, y si a otro le digo que venga, viene, y si le digo a mi siervo, haz esto, lo hace. Al oír esto, Jesús se quedó admirado y dijo a los que lo seguían: de cierto les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Yo les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera, y allí será el llanto y el rechinar de dientes. Luego dijo Jesús al centurión: ve y que se haga contigo tal y como has creído. Y en ese mismo momento el criado del centurión quedó sano. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora hemos leído tu palabra y yo le pido, Señor, al Espíritu Santo que nos bendiga con su presencia maravillosa en nosotros, Señor, y que también traiga la exhortación de este mensaje para cada uno de nosotros, Señor, como tu pueblo. Bendícenos, Señor, y abre los oídos espirituales para entender lo que tú quieras decirnos el día de hoy. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Toma asiento, por favor. Nosotros vemos que en el Evangelio de Mateo encontramos varias historias que destacan la autoridad que tenía Jesús. Y no tan solo sobre la naturaleza o sobre las enfermedades, sino también su autoridad sobre toda barrera cultural y religiosa. Ahora, en este relato nosotros vemos un centurión y es un claro ejemplo de una fe genuina que trasciende las barreras étnicas y sociales. En este episodio que ocurre en Capernaún, es una ciudad que estaba a la orilla del mar de Galilea y donde Jesús realiza muchos milagros. Y allí hay un centurión romano, un oficial del ejército extranjero, y se acerca a Jesús en busca de ayuda. Ahora, esta historia es sorprendente porque hay confianza, pero a la vez también hay humildad de parte de este centurión. Pero también es increíble la respuesta que tiene Jesús a la necesidad de un hombre. Ahora, tenemos que primero referirnos qué es lo que es qué es lo que era un centurión romano, ¿ya? Porque algunas personas puede que no sepan, y es muy importante para entender mejor la historia saber qué es lo que era un centurión. Ahora, un centurión era un oficial de alto rango del ejército romano que tenía a su cargo aproximadamente 100 soldados. De hecho, la palabra centurión, ¿cierto?, viene del latín centuria, que significa 100. Podía tener un poco más de hombres a cargo. Esto era un número aproximado, pero generalmente tenían aproximadamente 100 hombres a cargo. Así que los centuriones eran una figura de autoridad en la estructura militar y también responsables de lo que era la disciplina y también el combate. Así que estamos hablando de un general del ejército romano. Ahora también tenemos que entender el trasfondo en el Israel de ese tiempo. ¿Quiénes
cómo los israelitas miraban a este tipo de personas. Aunque el centurión era un líder respetado, obviamente por su autoridad delegada por el Imperio Romano, era conocido por su valentía, por su experiencia, pero también era rechazado por el pueblo judío porque veían a los romanos como opresores y como enemigos. A veces no es muy diferente hoy en día cuando nosotros podemos ver a otros grupos religiosos o otras etnicidades o etnias como personas que podrían ser nuestros enemigos, cuando la palabra del Señor nos dice que tenemos que amar a aquellos que nos aborrecen, a aquellos que nos maldicen, tenemos que amar a nuestros enemigos. ¿Es algo fácil? Por supuesto que no es fácil amar a aquellas personas que nos están oprimiendo, pero acá nosotros vemos a un hombre del ejército romano que viene a Jesús y viene reconociendo que hay algo especial en ese hombre llamado Jesús. Aunque estos eran soldados, los centuriones también participaban de lo que era la administración y el gobierno en áreas bajo el control del Imperio Romano. Y esto les daba autoridad y poder incluso en territorios conquistados como Israel. Así que ellos eran las personas que ejercían la autoridad y el orden en esa población. Y el centurión que aparece en esta historia representaba, por tanto, una autoridad tanto militar como una autoridad política en ese entonces. Pero a la vez también está mostrando una gran humildad al reconocer la autoridad superior que hay en Jesucristo. A veces es muy fácil ver cómo una persona puede llegar a cambiar cuando se le entrega poder y autoridad. Yo lo he visto lamentablemente a través de los años, cómo he visto cambiar a personas. El dinero las cambia, el poder cambia a las personas. Defendían ciertos valores y ya no lo hacen más porque ahora se vuelven en cierto modo políticos. Quieren decir lo que es políticamente correcto y no lo que es correcto ante los ojos de Dios. Así que el poder puede cambiar a las personas. Las personas con poder a veces se vuelven déspotas. A veces hay personas que están en una empresa donde todo es un simple empleado y ya le dan un puesto de jefatura y esa persona es otra persona completamente. Ya empieza a mirar a las personas debajo de sus hombros. Y usted dice, ¿pero cómo? Si esta persona no era así. ¿Y ahora qué se cree? Se cree la última Coca-Cola del desierto. Hay personas que usted le da un poquito de poder y las cambia. Aquí nosotros vemos un hombre que tiene mucho poder, que tiene influencia. Probablemente, por lo que dice el texto, no solamente tenía ese criado, sino tenía muchos criados, muchos empleados y probablemente vivía en una casa muy grande, porque era un general que era muy bien pagado. Así que vemos que él siempre estaba acostumbrado a dar órdenes. De hecho, él le dice a Jesús, mira, yo sé que tú eres un hombre de autoridad, yo lo soy. Yo cuando digo esto, se hace sí o sí. Nadie contradecía sus órdenes. Así que ahora el centurión romano se da cuenta que hay alguien frente a él que tiene una autoridad mayor que él. Gloria a Dios. Ahora esto nos muestra que no importa la posición, el dinero o el poder que tú tengas, todos necesitamos a Dios. A veces usted piensa que la gente de dinero no necesita a Dios, pero hay gente millonaria que se ha suicidado, que viven amargados, que viven con una familia separada, que tienen una pareja y otra y se divorcian. Usted lo ve en el mundo del espectáculo, gente de dinero que no tienen a Jesús y sus vidas pueden reflejar
lo miserable que pueden llegar a ser sin Cristo. Así que no importa la posición de autoridad que tengan las personas, todos necesitan a Cristo. Kamala Harris necesita a Cristo. Donald Trump necesita a Cristo. Joe Biden necesita a Cristo. Todos necesitan a Cristo. El dueño de Tesla, Elon Musk, necesita a Cristo. Porque si ellos estuvieran cerca de Cristo, entonces serían otros los valores que profesarían. Todos necesitamos a Cristo. Pueden tener acá, el presidente de los Estados Unidos se considera uno de los hombres más influyentes del mundo. Pero ese hombre o esa mujer, cualquiera de los dos que salga electo, dice la palabra de Dios que un día estarán de rodillas frente al Señor. Porque ante Él, dice su palabra, se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y debajo de los cielos, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Así que ellos no son muy diferentes a nosotros. Quizás son diferentes en que tienen más dinero, pero tienen las mismas necesidades que nosotros. También se bañan, también van al baño, también cuando hacen deporte también huelen mal. A veces miramos a estas personas como diferentes, como si tuvieran algo especial, pero todos necesitamos de Dios. Hoy en día se ha dado una enseñanza donde pone a los hijos de Dios en un estatus donde nosotros podemos ordenarle a Dios. ¿Ha usted escuchado esa teología? Sobre todo la mala teología llamada de la confesión positiva. Tú puedes darle órdenes a Dios. Eso te dicen ellos. No, si tú eres un hijo de Dios, tú puedes declarar, tú puedes decretar, y eso se va a volver una realidad. ¿Lo ha escuchado? Es atractivo, es muy atractivo. Porque si yo tengo a mi esposa enferma, entonces, según esa teología, dice que yo puedo decretar o declararla. Te declaro sana en el nombre de Jesús. Pero si Dios no quiere sanar. Pero si en el plan de Dios está que esa enfermedad no se cure, porque a veces pensamos que el poder está en nosotros, pero el poder de Cristo trabaja por medio de nosotros. Simplemente nosotros somos el instrumento, pero no somos quien tiene la autoridad. Así que hoy día te han dicho, no, decrétalo o cancélalo. Esa otra palabra también que le gusta usar. No, mira, el doctor le dice que está enfermo, le da un diagnóstico de enfermedad, entonces te dice, cancela esa enfermedad, como si fuera tan fácil. Mi esposa sufre de la alta presión. A mí me gustaría que ella cancelara esa enfermedad y para que ya no tomara más pastillas para la presión. Pero las cosas no funcionan así. Son atractivas porque nos encantaría que sucedieran, ¿o no? Nos encantaría hablar y que se cumplieran. A veces nuestros hijos son así. Abren la boca y quieren que se la cerremos inmediatamente. Papá, quiero el iPhone 16. Ojalá fuera tan fácil. Ni yo tengo el iPhone 16 y te lo voy a comprar a ti. Olvídalo. Las cosas no funcionan así de manera tan sencilla, pero muchas veces te han enseñado a que funcionan así. Pero acá vemos a un hombre que ve y que reconoce de que realmente tiene una necesidad y que él, aunque tiene todo el dinero, todo el poder, él no tiene dominio sobre la enfermedad. Salmos 34, 18 dice, cercano está el Señor para salvar a los que tienen roto el corazón y el espíritu. Así que vamos primero a ver la primera parte de este mensaje, que es la fe que rompe barreras. El centurión, como yo le decía, era un oficial romano, era de un imperio pagano que dominaba a Israel, así que culturalmente era visto como un enemigo, como alguien que era alejado de la fe judía. Sin embargo, este hombre
está reconociendo la autoridad de Jesús, se acerca en él con una profunda necesidad, la sanidad de su siervo. Así que aunque nosotros no lo podemos ver acá explícitamente, yo creo que implícitamente hay un mensaje acá. Él podría haberse deshecho de ese siervo, haber contratado a otro, pero él, al parecer, ama a ese siervo, porque él está dispuesto a humillarse a sí mismo, porque él se humilla en su categoría, en su rango de autoridad, frente a un hombre sencillo, un hombre que no tenía dónde recostar su cabeza, pero un hombre que era el Dios encarnado sobre la tierra. Gloria a Dios. Así que vemos que implícitamente se ve de que este soldado romano ama a ese siervo. Así también Jesús nos ama a nosotros. Cuando Él decidió hace más de 2000 años dejar el cielo, dejar su trono y venir a habitar en medio de nosotros, tomando forma de hombre y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, para darnos a ti y a mí vida eterna. Así que es probable que Él mismo haya visto sanidades de Jesús. Es probable que Él haya visto, haya oído o haya presenciado milagros que hizo Jesús. Por eso que Él viene con esa seguridad. Él está reconociendo, Él tiene la evidencia de que frente a Él hay un hombre que tiene autoridad sobrenatural sobre los vientos, sobre el mal, sobre la enfermedad y también sobre la muerte. Así que aquí hay algo muy interesante, que a pesar de ser un hombre de poder, el centurión muestra humildad. Y muchas veces esta es una cualidad muy pocas veces vista en las personas. Porque a veces pensamos que somos un título. A veces pensamos que somos un estatus social. Somos una posición. Y eso no es lo que somos. Los que estamos en Cristo somos hijos de Dios. Y en Cristo nosotros tenemos nuestra identidad. No tenemos que buscar una identidad que no nos pertenece, sino que en Cristo podemos sentirnos satisfechos de quienes somos en Él. Así que Él se dirige con respeto diciendo, versículo 6, Señor, mi siervo está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. No sabemos, el texto no lo dice, pero probablemente él, teniendo dinero, teniendo poder, haya tratado de buscar a todos los médicos posibles y nada funcionó. Al igual como la mujer con el flujo de sangre, ¿se acuerda que había visitado a cuánto médico ella podía visitar, pero no la habían ayudado? Y esa mujer, cuando dice que escuchó que Jesús pasaba por la ciudad, ella se propuso, yo tengo que llegar a Jesús y con tan solo tocar el borde de su manto yo seré sana. Este hombre también probablemente haya tocado muchas puertas de diferentes médicos, de doctores, pero ninguno funcionaba. Y era porque Dios había preparado todo en su soberanía para ese encuentro sobrenatural que cambiaría para siempre la vida de este hombre. Se da cuenta que también acá hay algo que nos muestra que este hombre no tiene egoísmo. Estuvo dispuesto a invertir tiempo, a viajar para encontrarse con Jesús. Y además, él está pidiendo un milagro para su siervo, no para él. Generalmente cuando nosotros oramos, siempre ponemos nuestras peticiones primero, nunca nos acordamos de alguien más. Siempre pedimos por lo nuestro. Pero aquí, este centurión no está siendo egoísta, está dejando el egoísmo a un lado y él está intercediendo por su siervo.
porque él realmente, al parecer, él ama a ese siervo. Probablemente ese siervo era un muy buen siervo, un hombre fiel, porque no creo que él hubiera viajado, se hubiera hecho todo este sacrificio también de humillarse si uno hubiera sido un siervo fiel. Así que no pide un milagro según su nombre ni por su estatus, sino que intercede por su siervo. Él no le dice, mira, yo te vengo a dar órdenes. Jesús, tú tienes que hacer lo que yo te diga, porque yo soy un centurión romano. Wow, eso suena como algunos hijos de Dios. Señor, me tienes que dar esto, sí o sí. O no acepto un no como respuesta. Por ahí también han dicho esas tremendas barbaridades. Y más encima después tratan de justificarlas. Diga que la regó, como dicen los mexicanos. La regaste. Cometiste un error. Prefiero eso antes de que te estés justificando. Es más feo aún. Así que acá el centurión usa el término para referirse a Dios, a Jesús, el término curios. Esto también es significativo en el texto, porque la palabra que se traduce como Señor es curios en el griego, y es Señor, pero también en un término de alguien que tiene autoridad. Y el centurión reconoce que Jesús tiene poder y autoridad por encima de la suya. Así que Jesús responde de inmediato, yo iré y les sanaré, versículo 7. Y esto es significativo también porque culturalmente que un judío entrara en la casa de un gentil era considerado impuro. Los judíos no se trataban con los gentiles, menos entrar a su casa. Pero Jesús está dispuesto a romper esas barreras culturales, porque Jesús vino a salvarlos a todos, no importando su clase social o su etnicidad. Nosotros a veces nos preocupamos mucho por el color de la piel. Incluso, les soy sincero, cuando yo llegué a los Estados Unidos y veía esos formularios white, Hispanic, black, en Chile nunca vi eso. Chileno, extranjero, that's it. Pero aquí hay mucha preocupación por el color de la piel. Cuando nace el niño, ojalá que no me salga muy morochito, muy blanquito, no sé, muy chiquitito. ¿Cómo que nos importa el color de la piel a nosotros? Yo creo que más que nos importara el color de la piel, tiene que importarnos las cualidades que tenemos como personas. Porque el Señor vino a salvar de toda etnia. Algunos incluso critican a los americanos porque dicen, ustedes adoran a un Dios, un Dios que era judío. No era un hombre blanco, según la etnicidad en la cual nació Jesús, porque Él tomó los rasgos de los judíos. Al nacer, Dios en su soberanía lo hizo de esa manera porque decía que no lo podían reconocer. Cuando fueron a capturar a Jesús el día en que fue arrestado, no sabían cuál era, así que no era ese típico Jesús blanco que nos muestran con ojos azules como en las películas de Hollywood. No era así Jesús. Probablemente Jesús tenía la piel bastante oscura porque era un hombre que estaba muy expuesto a las altas intensidades de la luz solar en Medio Oriente, así que era un hombre con una piel seca, quemada. Probablemente no tenía los ojos azules, sino más bien pardos o cafés o negros. Pero a nosotros nos interesa muchas veces lo físico. Pero el Señor viene a salvar de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. Así que te tengo una buena noticia. No importa si eres chiquito, si eres grande, si eres peloncito, tienes mucho cabello, si eres morenito, si eres blanquito, si eres morocho, no importa. Incluso esta subjetividad de la belleza, si te consideras feo, bonito, o bonita o fea, da lo mismo. Cristo solamente le interesa a tu corazón. Así que aunque seamos feos, por lo menos tenemos a Cristo. Eso tiene que ser algo que nos traiga alegría, ¿o no? Gloria a Dios.
Así que como soldado, el centurión estaba acostumbrado a dar órdenes y que sus subordinados obedecieran sin cuestionar. Él comprende que Jesús tiene autoridad superior y una autoridad espiritual que trasciende la necesidad de estar físicamente presente para ejercer el milagro. Usted se da cuenta de lo que dice él. Dice, su fe no depende de señales externas, sino de la confianza de la palabra de Jesús. O sea, él le dice, no, mira, yo no soy digno de que tú vengas a mi casa, solamente di la palabra y será hecha. Y será hecho. A veces quizás nosotros no hemos sentido que no somos dignos del Señor. Y ciertamente no lo somos. Pero por gracia y misericordia de Dios, Él nos ha alcanzado. Y podemos entonces nosotros venir confiadamente al trono de la gracia de Dios y recibir misericordia de parte de Él. Así que muchas veces el mismo pueblo de Dios no tiene fe. Y a veces hay personas fuera del pueblo de Dios que muestran más fe que los mismos cristianos. Usted se recuerda de ese pasaje cuando Pedro está encarcelado y la iglesia está orando para que Pedro sea liberado, y entonces en la cárcel ocurre algo espectacular, hay un terremoto, se caen las cadenas, se abren las puertas y Pedro y Juan están libres para salir. Y entonces ellos llegan donde estaban y golpean ahí la puerta del lugar donde se encontraban, y alguien los ve y les va a avisar a los que estaban orando, oye, está Pedro ahí, oye, cállate, estamos orando para que Dios libere a Pedro. Si está allá afuera, está tocando la puerta. No, déjate de tonterías. Y Pedro estaba ahí. Muchas veces nosotros, teniendo a un Dios poderoso, muchas veces no creemos en el poder que Él puede tener, que es un poder infinito. Por eso que aquí Jesús está asombrado, y el punto 3 nos lleva a eso. Dice, la fe que asombra a Jesús. La respuesta de Jesús es sorprendente. Dice, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Versículo 10. Así que este es un elogio para esta persona, ya que Jesús destaca que la fe de un gentil está por sobre aquellos que pertenecen al pueblo de Dios. Y Jesús ve en el centurión una fe genuina, una fe verdadera, una fe que no necesita de pruebas visibles. Muchas veces los cristianos decimos ver para creer, pero acá no sucede eso. Jesús aprovecha la ocasión para hacer una declaración profética también. Miren lo que dice el versículo 11. Vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Nosotros somos esas personas. Yo no soy judío, por lo menos no creo que en lo que yo tengo conocimiento, no tengo a nadie en mi descendencia que tenga descendencia judía. Lo único que sé es que yo nací en Chile, y que Chile es un país mestizo, así que hay palestinos, hay judíos, hay alemanes, hay ingleses, hay italianos, por los apellidos usted lo ve, hay españoles, así que somos una mezcolanza. Así que yo no, por lo menos no creo que tenga descendencia judía, pero esto es una profecía de Jesús, que vendrán muchos del oriente y del occidente, o sea, gente que no son judías, pero que se sentarán con Abraham, con Isaac y con Jacob, los patriarcas de la nación de Israel. Porque Pablo dice en el libro de Romanos que nosotros llegamos a ser injertados en la vid, en el pueblo de Israel, pero ese Israel espiritual. ¿Y quiénes son el pueblo de Dios? Muchos piensan que la nación étnica de Israel es el pueblo de Dios, pero sin Cristo no hay salvación. Aunque sea judío, si no cree en Cristo se va al infierno. Muchos piensan que porque son israelitas y a algunos les da eso a israelitis y empiezan a hablar en hebreo o ponen banderas de Israel, piensan que van a tener un mayor favor de Dios.
Nosotros tenemos que bendecir a todas las naciones de la tierra, ya esta sea Israel o Palestina, porque en Palestina muchas veces vemos como el malo de la película, pero aquí hay personas inocentes en Israel y también hay personas inocentes en Palestina. Hay niños que están muriendo por la guerra. Así que en ninguna manera se justifica la guerra y no nos podemos alegrar cuando gana uno o gana otro, sino cuando gana la paz. Así que nosotros somos esas personas, esas ramas que han sido injertadas. Ahora el pueblo de Dios es un pueblo que está constituido por judíos creyentes que han recibido al Mesías, pero también gentiles como nosotros, que también ahora hemos sido insertados en el pueblo de Dios por la fe. Así que finalmente Jesús le dice al centurión, ve y como creíste te sea hecho. En este mismo momento el siervo del centurión dice que es sanado. Aquí vemos el poder transformador de la fe y la respuesta de este hombre. ¿Se acuerda un relato del siervo de Naamán? Cuando este general Naamán, cuando él se tenía que... un general persa que tenía que sumergirse en un río que según él estaba sucio. No, pero ¿cómo? Si yo tengo lagos, tengo ríos más limpios, ¿cómo me voy a sumergir en esta suciedad? ¿Y qué le dijo el siervo? Oye, pero obedece, si el profeta te dijo eso, hazlo. Y cuando lo hace, entonces dice que fue sanado. Muchas veces basta tan solo la obediencia, no el cuestionar a Dios. Cuando Él te dice que hagas algo, por mucho que no lo entiendas, obedécelo porque Él sabe lo que está haciendo. Así que cuando Él le dice, ve y como creíste fue hecho, el centurión fue confiado, mi siervo está sano, porque Él le dijo, solamente tú di la palabra y será hecho. Él no lo está obligando, tú tienes que venir ante mí. Ven conmigo, Jesús. Él le dice, no, tú eres un hombre de autoridad y si tú dices la palabra, eso va a ser hecho. Gloria a Dios. Así que en este relato del centurión, para nosotros es una enseñanza poderosa sobre la naturaleza de la fe, la humildad y el reconocimiento de la autoridad de Jesús. Este hombre, a pesar de ser un extranjero y un oficial del ejército romano, considerado un enemigo para el pueblo de Israel, es un ejemplo de una fe que agrada a Dios. Cuando hay un corazón contrito y humillado, dice la palabra de Dios que no es rechazado por Dios. Cuando hay alguien que genuinamente está clamando y pidiendo a Dios con todo su corazón, Dios escucha esa clase de oración. Quiero darte algunas aplicaciones antes que nos vamos. Primero, la fe genuina no tiene barreras. El centurión no dejó que su posición social, su trasfondo cultural o las barreras religiosas lo alejaran de Jesús. Así también nuestra fe debe trascender cualquier limitación que podamos percibir. ¿Sabe usted que en Chile el evangelio, ser evangélico, era considerado una religión para personas pobres, para los drogadictos, para los alcohólicos, para las personas de escasos recursos? El evangelio era considerado así en Chile. No, eso es para la gente pobre. Pero el evangelio es para cualquier persona. Para la gente que tiene dinero también. Todos necesitamos de Dios. Segundo, la autoridad de Jesús es suficiente. El centurión creyó en el poder de la palabra de Jesús sin necesitar su presencia física. En nuestras vidas nosotros debemos confiar plenamente en la autoridad de Jesús sobre toda situación y tenemos que confiar en su palabra como suficiente. A veces yo recuerdo, porque a mí me pasó también cuando yo me convertí al Señor, y alguien oraba por ti y el Señor utilizaba a una persona para hablarte, y a veces
el Señor revelaba cosas que nadie más sabía. Después uno andaba detrás de esa hermano, que uno los consideraba profeta o, oye, hermano, sabe que estoy orando por algo, hermano, ore por mí. Y uno está esperando que le diga, o le confirme, o le niegue. Y a veces no pasaba nada. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces el Señor nos quiere enseñar de que Él debe ser suficiente. Él usa a quien quiere, cuando quiere y como quiere. Pero su palabra tiene que ser suficiente para nosotros. Hoy en día a la gente le gusta la parafernalia, esas cosas místicas, que oren por ello y que vean una visión o que experimenten algo sobrenatural. Y si no pasa eso, entonces dicen, no, ahí no está el Espíritu, como decía el hermano acá. Si alguien aquí no se cae, si alguien no habla en lengua, entonces no está el Espíritu. El Espíritu está en nosotros. Y el Espíritu se manifiesta de diferentes razones, de diferentes maneras, quise decir. Así que Jesús es suficiente, la palabra de Dios es suficiente. Ahora, si el Señor te muestra algo más, te da algo más, gloria a Dios. Yo no estoy rechazando lo sobrenatural. Hay gente también que podría llevarme al extremo. El pastor está negando todo lo que sea no sobrenatural. No lo estoy haciendo. Yo creo en los dones del Espíritu. Creo que también Dios puede usar un sueño para hablarte. De hecho, lo ha hecho muchas veces conmigo. Puede entregar una palabra a través de una persona, a través de una canción, a través de un sermón. Dios te puede hablar de diferentes maneras. ¿Quién puede limitar a Dios? Nadie. De hecho, yo muchas veces no hablo de esto, pero cuando yo me convertí, yo experimenté mucha opresión demoníaca. Yo veía a los demonios y me hablaban. Me hablaban también los demonios. Cuando yo cuento esto, alguna persona, ¡oh! Pastor, cuénteme más, cuénteme. Porque nos gusta eso, nos gusta. A veces no hablo mucho de esto porque yo sé lo que causan las personas. Sí, pero me oprimían mucho, los veía, los demonios. Pero yo entiendo de que Dios permitió eso en mi vida porque yo era una persona que estaba en la universidad estudiando ciencias. Y cuando estudias ese tipo de disciplina, muchas veces el ateísmo viene como consecuencia, porque te anulan y te dicen que tener fe es algo irracional, cuando no lo es. Nosotros podemos tener la ciencia y la fe juntas, eso no hay problema, pero hoy en día han tratado de separar la fe y la ciencia. Pero si tú miras hacia atrás, un par de años hacia atrás, vas a ver que los científicos más famosos eran creyentes. Tercero, la humildad es clave para acercarnos a Dios. Esto es muy importante. Si no eres humilde, no te acerques a Dios. Si no estás dispuesto a humillarte, no te acerques a Dios. Porque dice el Señor que el que se humilla será ensalzado, pero el que se enaltece será humillado. Así que aquí nosotros tenemos que humillarnos delante del Señor. A pesar de su alto rango, el centurión se acercó con humildad, reconociendo que no era digno para tener una relación genuina con Dios. Es necesario reconocer nuestra necesidad de Él y nuestra pequeñez y grandeza delante de Él. No importa si usted es un empresario, si usted es un obrero, si usted es un ingeniero, lo que sea, para Dios los títulos no importan porque Él es grandioso, poderoso, soberano. No hay nada que a Él le sorprenda. Por último, reconozca a Jesús como Salvador en su vida. Usted no saca nada con venir acá si usted no le entrega su vida al Señor. El centurión no solo reconoció el poder de Jesús, sino que lo llamó Señor. Esa palabra es una palabra muy importante, ¿sabe por qué? Porque cuando usted llama Señor a Jesús, significa que usted va a someterse a las enseñanzas de Jesús. Pero hay gente que piensa que puede servir a Jesús
y seguir haciendo lo que ellos quieren. Y eso no funciona así. Si usted le llama Señor a Jesús, quiere decir que usted debe someter toda área de su vida al señorío y al poderío de Jesús. Usted debe someterse a esa autoridad. Y esto es un recordatorio de que la fe implica más que creer. Yo creo en Dios, sí, yo creo en Dios. Pero no voy a la iglesia, pero creo en Dios. Piensan que pueden agradar a Dios sin obedecerle. Pero no tan solo es necesario tener fe y creer en Jesús, sino también es necesario someternos a su autoridad y mostrar obediencia a ese Señor. La fe genuina nos lleva a vivir bajo la autoridad de Jesús como nuestro Señor, no solo en palabras, sino también en acciones a través de la obediencia. Diga conmigo, obediencia, obediencia. Usted no puede considerar a Cristo su Señor si usted no le obedece. Simplemente usted se está engañando a usted mismo. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar.